por su propia cuenta. Y formada como mucho tiempo, en este tiempo nos es fácil conseguir un púlpito, conseguir unas sillas y levantar una congregación, y ya se apropió de esa iglesia. En aquel tiempo no. La iglesia, antes de la resurrección de Cristo, no había iglesia, ¿ve? No había congregaciones, no había multitudes, ¿verdad? No había una cabeza establecida, no había uno que organizara una iglesia llena del poder y de la autoridad de Dios. Y el primer punto que encontramos en la fundación de la iglesia fue el día de Pentecostés. Está del versículo 1 al versículo 5. Ahí encontramos quién estableció la iglesia. Aquí Lucas, que es el mismo autor o escritor del libro de Lucas, es el mismo escritor del libro de los Hechos. El que testifica aquí cuenta ya el testimonio, en el primer versículo 12, hasta el día en que fue recogido arriba, después de haber dado mandamientos ¿a quién? A los apóstoles. ¿Qué mandamientos, qué promesa le hizo? Y dice aquí el versículo 2, hasta el día en que recibió arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu, mandamientos por el Espíritu, no a pesar de que el Señor, no por su propia cuenta, Espíritu Santo, a los apóstoles que habían escogido. Dice, quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas inmutables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de ¿qué? De Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, dice aquí, porque Juan bautizó en agua, pero ustedes necesitan ser bautizados en el Espíritu. Entonces el mandamiento, la iglesia no nació antes de la resurrección de Cristo, ni antes del día de Pentecostés. La iglesia nació, se estableció, ordenada por Jesucristo después de resucitado, ¿verdad? Y después de la venida del Espíritu Santo. Por eso se necesita que el que gobierne la iglesia, la cabeza principal de la iglesia, no es el pastor, no es la multitud, es Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia, el gobernador, el dueño de la iglesia se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y no vino por solo, necesitaba una iglesia viva, una iglesia llena del poder de Dios, de la autoridad de Dios, del propósito de Dios, del plan de Dios. Y les prometió que no se fueran a ir a organizar, ni a levantar, ni a predicar, sino que se estuvieran esperando hasta que el Espíritu Santo descendiera del cielo para poder llenarnos de él. Así tomamos esta parte más adelante. Entonces, el punto segundo es la ascensión de Cristo. Miremos cómo sucedió, qué pasó, dónde pasó, quiénes fueron testigos, qué se espera, cómo vendrá Cristo. Aquí encontramos varios puntos. El versículo, dice la palabra del Señor, desde el versículo 6 al versículo 11 está la ascensión de Cristo. Cristo dejó la tierra a los 40 días después de haber resucitado. Nos preguntan muchos, como cuando decimos, ¿qué estaba haciendo Jesucristo antes del ministerio? Recuerden que el Señor empezó su ministerio a los 30 años. ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estuvo? ¿Cuál fue su ocupación? Nosotros debemos de hablar solamente, dice que él ayudaba a su padre aún en la carpintería, ¿verdad? Y dice en este tiempo, ¿qué haría Jesús si ya estaba en un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado? ¿Cómo así que estaba todavía sobre la faz de qué?
de la tierra. ¿Pero qué estaba haciendo? Si usted mira cuántas cosas hizo el Señor, en cuántas formas se manifestó, a cuánto se manifestó, ¿verdad? Entonces, Él no estaba perdiendo el tiempo, Él estaba terminando su obra, ¿verdad? Y dice la palabra de Jesús dejó la tierra a los 40 días después de ¿qué? De muerto, de su resurrección, a los 40 días. Mateo 24, verso 3. Allá anota porque si no me quedo ahí. Habla de qué? Encontramos aquí, habla que de las escrituras, lo que hablar, que ellos dieron testimonio, los apóstoles dieron testimonio de los propósitos de Dios, de los planes de Dios que tenía antes de su muerte para llevarlos a cabo después de la resurrección, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener muy en cuenta, dice aquí, de las escrituras, tenemos, como hemos dicho siempre, que los apóstoles fueron los testigos de toda la vida del Señor Jesús. Por eso es que aquellos que quieren ser apóstoles tienen que tener estas experiencias, tienen que ser testigos oculares, que vieron, que oyeron y palparon aquel tiempo de la vida de Jesús, desde que empezó su ministerio hasta que lo vieron subir al cielo, ¿verdad? Esos apóstoles que le acompañaron al Señor durante su ministerio, allí estuvieron hasta el momento de que lo vieron irse. Qué hermoso ese testimonio, qué hermoso que no se nos olvide. ¿Por qué no decir desde el día que vinimos al Señor, ese día que aceptamos al Señor? ¿Por qué no recordar? ¿Por qué no ser testigo de todo lo que Dios ha hecho en nosotros, hermano? Dios no ha perdido el tiempo, ni nosotros debemos de perder el tiempo de decir que somos cristianos cuando no ha sucedido nada en nuestra vida, cuando no ha sucedido nada de parte de Dios en nosotros. Entonces miramos ahí, allá en el versículo 8, dice, nos lleva al Hechos 2, verso 1 y 4. A ver quién nos dice allá. Hechos 2, del verso 1 al 4. A ver quién está por esa cita, rapidito. 2 al 4. Del 1 al 4. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos despacito, unánimes, despacito para que se entienda. estaban todos unánimes, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Aquí vemos cumplida la palabra, la promesa que Dios les había dado, que era necesario que recibieran poder del Espíritu Santo, que no se fueran a ir de Jerusalén, que no fueran a empezar su ministerio, que no fueran a empezar a predicar hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. La iglesia de este tiempo, eso es lo que se necesita. Los ministerios de este tiempo, los que ya están y los que anhelan tener, se necesita primero obtener esta promesa de parte de Dios, esta autoridad. Mira lo que sucedió, qué significaba cada cosa. Dice aquí, cuando llegó el día del Pentecostés, cuando estaban, ¿qué? Primero que había obediencia, unidad, fe, confianza, esperanza. Esperando, se reunió un grupo, dice que como 120, ¿ve? En un solo lugar, allí en el aposento alto. Allí se reunieron, dice que estaban todos unánimes juntos, no cada uno en su casa, no cada uno en su lugar. No, mi hermano, Dios quiere una iglesia unida, una iglesia que se sienta la presencia de Dios en todo lo que se hace, en la alabanza, en la enseñanza, en la oración. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, está en medio de la congregación,
congregación debe de sentirse esa libertad, ese poder, esa unción, esa unidad en la oración, ese mismo sentir. Aleluya, amén. Vamos, dice aquí, y entonces dice la palabra del Señor ahí, verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba sentados. ¿Qué necesitamos nosotros que llegue, que esté lleno el lugar donde nosotros estamos? La presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver el significado del viento, el significado del fuego, el significado de las lenguas, porque todo tenía o tiene o sigue teniendo un significado. Amén. Dice que lo primero que sintieron, que experimentaron, que se sintió, que se manifestó, que llenó ese lugar con viento recio. Eso se necesita, amado hermano. Eso se necesita en este tiempo. Amén. Ya el día de Pentecostés, ya el día de que descendió el Espíritu Santo para llenar una iglesia establecida sobre la faz de la tierra, que es el pueblo que gobierna a Dios, que es la iglesia que gobierna a Cristo, que controla, que dirige, que camina. Esa iglesia la formamos cada uno de nosotros. Pero como debemos de estar, tenemos que empezar a estas experiencias. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos. No era uno nomás. Fueron todos llenos de esto. ¿Cómo está la iglesia? Fueron bautizados en agua. Se lleva años de evangelio, años de doctrina, años de enseñanza, años de tantas cosas, pero ¿cómo estamos del Espíritu Santo? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está cada uno de nosotros como miembros de esa iglesia? Como miembros del cuerpo de Cristo, donde Cristo quiere siempre llevar a cabo su propósito. El versículo 13. Dice, y fueron todos, no uno, mi hermano. En la iglesia, por eso es que escasitamente por ahí uno o dos se oye la voz de la oración. Y el resto, cuando se está cantando, se oye la voz. Por ahí, si hay 50, se oye de 5. ¿Por qué? ¿Por qué? Si todos venimos a lo mismo. Si todos venimos a adorar a un Dios vivo, a sentir su presencia, a ser ministrados por ellos, a dejar sentir ese fuego continuamente en nuestras vidas. Dicen todos, dice aquí el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según cada uno quería. No, según el Espíritu. Según el Espíritu les repartía que hablase cada cosa a cada uno. Allí habían muchos de diferentes lugares, de diferentes idiomas, de diferentes hablar que hablaba allí, ¿cierto? Y entonces dice aquí el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba ¿qué? Déjenos hasta ahí nomás. Entonces vamos a mirar qué simbolizaba el viento recio, la presencia, la llegada, la descender el Espíritu Santo. Eso fue lleno. Eso fue lleno ese lugar. Hermanos, necesitamos que este lugar, a pesar de los años que llevamos, hermanos, Dios, el Espíritu Santo es el mismo que el Señor mandó para aquel día, es el mismo que tiene la iglesia. Amén, amén. Necesitamos esas experiencias, hermanos. Ese viento recio simbolizaba o significó anunciando que el Espíritu Santo había llegado.
Hermano, si tú en este día recibes este mensaje de poder, tú puedes tener una experiencia. Tú puedes sentir algo grande, como me dijo el alcalde que vino el domingo. Me dijo, yo sentí algo tan especial, algo tan lindo, tan bonito. ¿Qué sería? El toque de Dios por su Espíritu Santo. Amén. El toque de Dios. A veces, hermano, son unos cultos vacíos, un corazón hueco, unos labios cerrados, un corazón cerrado, no hay nada. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Falta el Espíritu Santo. Y se nota la ausencia del Espíritu Santo. Se nota que no hay esa presencia divina. El viento simbolizaba la presencia de ¿qué? Del Espíritu Santo. Se acá donde estaba. Dice, y se les aparecieron. Se les aparecieron lenguas como de fuego. ¿Qué simbolizaba el fuego? Era el fervor, era la libertad, era la disposición, era lo importante que se necesitaba para servir al Señor, para predicar el Evangelio. Hermano, cuando estemos nosotros ministrando, sea evangelizando, sea predicando, sea cantando, sea orando, se necesita sentir ese fuego del Espíritu Santo que nos mueve, que nos despierta, amén, que nos motiva, sí, y podemos. Ese fuego llegó, que simbolizaba, llegó el fervor, el avivamiento, la fortaleza, llegó la experiencia. No hay cosa más linda, hermano. Cuando yo fui bautizada al Espíritu Santo, yo sentí esa ráfaga de fuego que cayó sobre mi cabeza. Sentí esa ráfaga como si me hubieran echado un balde de fuego encima. Y empezó el Espíritu Santo a invadir todo mi ser, hasta que llegó a mis pies. ¿Y sabes qué sucedió ese día? Mira, Dios ese día me sanó de todas mis enfermedades, de todas mis dolencias, quemó el pecado, me hizo una criatura nueva, me bautizó, me fortaleció, me llamó, y hasta el día de hoy ese Espíritu Santo habita en mi vida y se mueve en mi vida, mi hermano. Sea para la oración, sea para la alabanza, sea para la enseñanza. Y yo le digo que nunca, yo le digo lo que dijo David: Señor, nunca quites de mí tu Santo Espíritu. Porque cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, no nos falta el gozo. Siempre hay la alegría, siempre hay la libertad, siempre hay la gratitud, siempre uno sirve a Dios con alegría. Amén, amén. Pero cuando uno está haciendo una fuerza, está esforzando, como que no puedo orar, no tengo ganas. Como que voy a cantar, pero no me sale. No, mi amado hermano, ese fuego que descendió fue lo que produjo en la iglesia del Señor la vida del avivamiento y el despertar y la unidad. Ese fuego precioso, se les aparecieron repartidas como de fuego, asentándose sobre cada. Eso no es más para el pastor, eso no es nomás para los diáconos, es para toda la iglesia, para toda la iglesia, para toda la iglesia mundial. Es para toda la iglesia. No es esperar que unos sí y otros no. Dice que todos, no quedó ninguno. No quedó ninguno, dice aquí la palabra, asentando sobre cada uno de ellos. ¿De qué? Y fueron todos llenos de ¿qué? A ver dónde va a hablar. Se desaparecieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba. ¿Qué simbolizan las lenguas?
Las lenguas simbolizaban y simbolizan los idiomas en que se ha predicado y se está predicando y se seguirá predicando el Evangelio en todas las naciones. Porque hay muchos géneros de idiomas y en cada parte. Yo recuerdo cuando iba a Estados Unidos, había que trazar ese mensaje, que era hablar pausadamente para que el intérprete le interpretara a uno lo que estaba hablando. Y uno no se siente muy contento, no se siente muy alegre, no se siente como con mucha libertad, porque le toca hablar uno pausadamente para que el que está al lado entienda el mensaje. Y qué hermoso cuando viene otro también de otro país, toca también buscarle ¿qué? Un intérprete para que podamos entender lo que esa persona habla, ¿verdad? Mira que este género de lenguas dice que había más o menos como 17 o 18 idiomas allí, y eso les causó una gran sorpresa, como algo admirable. ¿Cómo así que todos estos son galileos y cada uno habla nuestra lengua? ¿Cómo así? Hermano, qué lindo cuando hay ese género de lenguas. Cuando hay ese mensaje precioso que otro de pronto habla en lengua y hay un intérprete. Qué hermoso cuando Dios le da a uno las lenguas y también la interpretación de lenguas. Eso es una bendición. Algunos tienen al Espíritu Santo sin importancia, no vale, no se necesita. Hermanos, sin el Espíritu Santo estamos muertos espiritual. Sin el Espíritu Santo no resucitaremos en el día de la resurrección. Porque sabes una cosa, que el mismo que resucitó a Jesucristo es el que nos va a resucitar a nosotros. Y si el Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos no está en nosotros, no hay resurrección. Nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo hasta el momento que el Señor nos saque de aquí. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Qué interesa? ¿Qué preocupación? ¿Qué interés hay para que usted tenga el Espíritu Santo? Entonces las lenguas simbolizaban ¿qué? Los idiomas en que iba a ser predicado el Evangelio, como dijo el Señor, hasta los últimos rincones de la tierra. Me serán testigos. ¿Ven? Ahí les colocó una lista y dice hasta los rincones de la tierra. ¿Cuántas veces si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes que darte cuenta qué interés tienes por predicar el Evangelio? ¿Qué interés tienes por morir a las almas perdidas? ¿Cuántas almas te has ganado para el Señor? ¿Cuántos han ganado para el Señor? Siendo usados por el Espíritu Santo. Siendo enviados por el Espíritu Santo. Porque para eso fue ese género de lema, para que pudieran predicar el Evangelio, ¿qué? A todas las criaturas. A ver, demuestren, mi hermano, tienen que demostrar. Porque Santiago dice que la fe sin obras y las obras sin fe. También. Usted no puede decir yo soy cristiano, pero muéstreme su vida cristiana. Muéstreme el trabajo de su vida cristiana. Muéstreme el fruto del Espíritu Santo. Muéstreme lo que ha hecho el Espíritu Santo a través de usted. Tenemos que mirar. Sí. Tenemos que darnos cuenta. Si Dios te ministró a ti el fuego para tener esa alegría, esa libertad, debes de estar trabajando. Amén. Y si tú tienes ese privilegio de ese idioma que nos dio Dios aquí en Colombia, hermano, pongámoslo en obra, sirvámoslo, prediquémosle, proclamémoslo, hermano. Amén. Proclamemos ese evangelio de poder. El apóstol Pedro dijo, Pablo, perdón, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Por eso muchos no predican, que les da vergüenza. ¿Sabes por qué te da vergüenza? Porque no tienes el poder del Espíritu Santo. Para mí, hermano, yo predicar el evangelio se lo digo a quien Dios me coloque. A quien sea, así sea el ateo, así sea quien sea, yo se lo predico.
Porque sé que Dios me respalda, Amén. porque sé que Dios me ayuda, porque sé que Dios me capacita, porque sé que Dios me llamó y me colocó de ese poder, de esa unción, de esa autoridad del Espíritu Santo. Entonces encontramos los vientos fuertes que dijimos, que es la presencia del Espíritu Santo, el fuego, el fervor con que tú debes de servir a Dios, de evangelizar, de orar, de cantar. Necesitas ese fervor, esa libertad. Y las lenguas simbolizaban los idiomas que En los que se iba a predicar el y Evangelio. necesitamos todos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? Que la iglesia que va a ser levantada al desierto durante los 3 años es la que esté llena del Espíritu Santo. Es la que esté en la unción del Espíritu Santo. Es la que esté preparada. El resto se va a quedar en la iglesia tibia. En la iglesia que no quiere ver su condición. Decimos aquí entonces, en la primera parte decíamos que íbamos aquí, donde podemos mirar. Vamos a mirar aquí donde. Poder, cuando que recibía, que el poder lo recibía era cuando descendiera sobre de ellos que el Espíritu Santo. Usted no se debe de sentir que yo mando, que yo muevo. Mira, hay muchísimos siervos que ni siquiera como llegó Pablo un día a determinado lugar y les preguntó allí, ustedes en nombre quiero bautizar. Nosotros ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Así le contestaron a Pablo. Él llegó a preguntar si habían sido bautizados y les dijo, ¿y qué es eso? Si ni siquiera nosotros sabemos que hay Espíritu Santo. ¿Sabes que hay muchos que están en la obra predicando sin el poder del Espíritu Santo? Hermano, desde que se establecieron esas personerías jurídicas libres, cada uno sacó su personería y se fue, abrió un lugar, consiguió un púlpito, compró unas bancas, tomó una parte en arriendo y ya. ¿Por qué la iglesia no tiene doctrina? Solamente mensajes baratos, mensajes de cualquier manera. Van a la librería y compran el cuadernito, el libro de mensajes. Y eso es lo que predica, la copialina de otro. Hoy ya la Biblia no se necesita llevar. Hoy la Biblia ya está grabada, ¿cierto? Vamos a preguntar algo de la Biblia, rápido sacan el celular aquí. Hoy los siervos del Señor no les gusta estudiar la Biblia, no les gusta dejar que el Espíritu Santo les enseñe, que el Espíritu Santo les dirija, no les gusta que el Espíritu Santo les redarguya, les toque, les hace ver su condición. Y para una iglesia, hermano, una iglesia dirigida, gobernada por el Señor, tiene que estar el Espíritu Santo. Tiene que estar el Espíritu Santo. Es decir, o sea. Amén, amén. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Aquí dice la palabra del Señor. Esto sucedió, dijimos, en el día de ¿qué? De Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Aquí vamos a ver una partecita. Entonces dice el versículo, la segunda parte, pasémonos allá. La segunda parte dijimos que era la ascensión de ¿qué? De Cristo. La ascensión de Cristo. ¿Está en qué versículo dijimos? Ahí está entonces. Decíamos que como el Señor dejó la tierra después de 40 días de resucitar y subió al cielo. Y allí hubieron 13 testigos. 13 que vieron que el Señor se levantó de la tierra y subió al cielo. ¿Con qué cuerpo subió el Señor?
con el mismo cuerpo que había vivido aquí, que fue enterrado, que resucitó, con ese mismo cuerpo se fue. Y con ese mismo cuerpo va a volver. Amén. Amado hermano, tal vez en ese tiempo nosotros no logramos verlo, solamente 3, no máximo 3. Tal vez no llegamos allá, pero tenemos la esperanza de volverlo a venir con ese cuerpo. ¿Ven? Ese cuerpo humano, ¿verdad? Ese cuerpo al Señor. El Señor subió. Él se fue y subió, dice la palabra del Señor. Ay, entonces dice. Vamos, dice aquí entonces, aquí. Fue que, primeramente, eso fue un suceso sobrenatural. La venida del Espíritu Santo fue sobrenatural. La venida del Señor Jesús, algo sobrenatural. Algo, dan ustedes que se levantar sin cuerpo aquí, después de durar 40 días, aquí después de resucitado. ¿Usted qué diría si después de alguien que se hubiera muerto hace 40 días lo ve usted subirse? ¿Qué diría usted? ¿Qué pensaría? Eso es algo sobrenatural. Por eso nosotros debemos de creerles a la palabra de Dios. Lo que está escrito, lo que está inspirado por el Espíritu Santo. Para nosotros, aunque son cosas sobrenaturales, no lo vimos, pero lo creemos. Amén. Si no creemos en esto, que el Señor fue levantado, tampoco lo podemos esperar, ¿cierto? Tampoco lo podemos esperar. Dice la palabra del Señor aquí. Bendecido sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Pasamos aquí. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Dice aquí, pero un poquito, desde el 6, vamos a leer para la ascensión de Cristo, desde el versículo 6. A ver, hermanos. Entonces los que habían escuchado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y 40 días el Señor ascendió, subió para ir a ocupar el lugar a la diestra del Padre. ¿Dónde está el Señor? La diestra ¿Dónde del está ese Padre. cuerpo glorificado, esperando venir por segunda vez? ¿Dónde está? Dice que allí, en la presencia de los 11 discípulos o apóstoles y de los 2 ángeles que estaban ahí. ¿Cuántos había? 13, ¿cierto? 13. ¿Por qué estaban los 2 ángeles ahí? ¿Para qué estaban ahí? ¿Por qué? ¿Qué trabajo tendrían? Ellos tenían una misión. Ellos tenían un trabajo. Habían sido enviados sin el legado. ¿Para qué? Para que se fuera. El Señor se había ido y ya no podía decirle: ¿se ve cómo me voy? Yo me voy. No. Allí esos ángeles tienen un trabajo. Y cuando se van, entonces todos se quedan mirando arriba, ¿qué? Cómo el Señor subía. Y ahora aquí, ¿qué? Pero allá había 2 de Satanás. Y le dicen: varones galileos, ¿qué están mirando? Ese mismo que subió de aquí, ese mismo también va a venir tal y como se fue, va a venir. ¿Cómo esperamos nosotros ese Cristo maravilloso? No lo vimos en aquel tiempo, pero lo vamos a ver como era, con ese mismo cuerpo corporal y espiritual a venir el Señor. ¿Lo creemos, hermano? Amén. ¿Lo creemos? Entonces, ¿por qué no servirle con alegría? ¿Por qué no ser fieles? ¿Por qué tanto desabrigo? ¿Por qué tanta desobediencia? ¿Por tanta incredulidad? ¿Sabe, mi amado hermano, que la iglesia tiene que estar despierta todos los días?
porque no sabemos cuándo viene el Señor. ¿Usted sabe cuándo viene el Señor? ¿A qué hora viene? ¿Cómo viene? Entonces, si el Señor viene y lo encuentra a usted dormido como las 5 vírgenes fatuas, ¿qué va a hacer? A ver, ¿qué va a hacer? Porque es que a veces somos solamente domingueros y eso por ahí una horita y media, chao. Amado hermano, la iglesia tiene que estar despierta. La iglesia tiene que estar vigilando. La iglesia tiene que estar preparada. De lo contrario, hermano, como dijo el Señor, yo tibio no vengo a llevar. Vengo a llevar una iglesia ferviente, Amén. una iglesia santa, una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Tú tienes que formar parte de esa iglesia. Tienes que formar parte de ese pueblo que el Señor viene a levantar. No nos confiemos demasiado, hermano. No nos confiemos que estamos bien, porque de pronto estamos muy equivocados. ¿Sí? Dice que fue levantado en medio de presencia de quien dijimos, de 11 discípulos y de qué? Y de 2 ángeles. Esto sucedió cuando. Esto sucedió en el monte o los montes de los olivos. Esto sucedió en los montes de los olivos en Betania. ¿Y a dónde cuando se encontramos nosotros? Cuando el Señor descienda, ¿dónde va a poner su pie? ¿Dónde va a poner el pie del Señor? En el monte de los olivos. Dice que apenas descienda por el pie, la tierra se va, ese monte se va a desvanecer y se va a volver la llanura. Qué hermoso, qué hermoso. Y sabes que cuando el Señor venga, ya no viene, sino viene con nosotros también. Vamos a mirar, a ver hasta que alcanzamos esta partecita, ¿cierto? Delante de los discípulos dijimos y de los 2 ángeles, ¿cierto? Estos fueron levantados de testigos. Vuelvo a repetir. Mira, esto no gusta. Esto no gusta. Sé que no gusta a muchos que yo sea esto, pero yo no lo digo, lo dice la Biblia. Hermanos, los que sí dicen los que son apóstoles, muestre que han visto. ¿Testigos de qué? Porque mira que si así fuera que en este tiempo hubieran apóstoles colocados, hermano Pedro habría podido elegir el reemplazo de Judas. Eso es importante, hermano, que nosotros tengamos en cuenta realmente si tenemos un llamado. ¿Qué llamado tenemos? Hoy lo que tenemos, dijo, usted toda la iglesia, ¿para qué organizó Dios en aquel tiempo los ministerios? Para edificación de la iglesia. Y él dijo, fundamentados en la doctrina de los apóstoles. Y entonces, si hoy hubieran apóstoles nuevos, ¿qué doctrina, qué nueva doctrina nos daría? ¿Qué nueva Biblia nos presentaría? Desde el día de Pentecostés, ¿qué era lo que tenía que enseñarle a los apóstoles? El acontecimiento desde el libro de los Hechos hasta el libro de Apocalipsis. Porque eso no había sido revelado por el Señor. Eso no había sido revelado. Pero les recomendó que cuando el Espíritu Santo viniera, le tenían que creer lo que les iba a hablar. Nosotros también, hermano, no hablemos por hablar. No nos creamos muchas veces que somos cuando tenemos que ser enseñados. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Hermanos, si el Espíritu Santo no nos enseña, nosotros grave. Grave, porque como la iglesia está llena de predicaciones, llena de mensajes, pero de doctrina. Y sabes que la gente se admiraba, era de la doctrina que Cristo daba. Y se admiraban de su doctrina porque les hablaba como que tiene autoridad. Y
como mensajes mediocres a medias. No, mi hermano. Dijo que la gente se admiraba de su doctrina porque les hablaba, ¿qué? Como quien tiene autoridad. Tenía autoridad, y no como los escribas. Si la iglesia fuera exhortada, si la iglesia fuera doctrinada por la palabra de Dios, dada por el Espíritu Santo, la iglesia no estaría como está. No estaría como está, mi hermano. Pero solamente se enseña lo que se les ocurre, aunque se saca parte de la Biblia. Si la iglesia fuera edificada, fuera enseñada, fuera doctrinada, como el Espíritu Santo nos da la doctrina de Él, hermano, la iglesia no estaría como está. Hoy la iglesia se está convirtiendo en una iglesia apostatada, en una iglesia tibia, en una iglesia interesada solamente de lo terrenal. No hay doctrina. No hay doctrina. Y la iglesia se edifica, se forma, se fortalece cuando hay doctrina. Doctrina. Se necesita esa doctrina. Dice, aquí que dice, aquí miramos a ese al cielo. ¿Será que sí vuelve? Amén. Algunos dicen que Cristo ya vino por segunda vez, y otros dicen que Cristo viene antes de la gran tribulación. Y si eso sucediera, le tocaría venir por tercera vez, porque la iglesia no ha sido levantada. La iglesia va a ser levantada toda a una sola vez. Una sola vez. El Señor Jesucristo ya no viene sino una segunda vez. Él no ha venido ni viene antes de la gran tribulación. El Señor dijo en Mateo capítulo 24, y después de aquellos días enviaré a mis ángeles que sirven. Cristo no ha venido, no ha venido. Y va a venir solamente la segunda vez. No va a venir la tercera vez. Si Cristo viene antes de la gran tribulación, tendría que venir otra vez. Porque ¿quién levantaría la iglesia que está en el desierto durante el tiempo de la gran tribulación? ¿Y quién levantaría la iglesia que quede en la gran tribulación? Porque recuerda que la iglesia que está preparada, que está llena, va a ser sacada al desierto durante 3 años y medio. Ahí está, esa parte está entre las 7 figuras místicas. Esa iglesia saldrá y estará en el desierto durante 3 años y medio. Esos 3 años y medio, mientras la iglesia está, la otra iglesia está aquí en la tierra mundialmente pasando por la terrible tribulación. Entonces, ¿cuándo levantaría el Señor esa iglesia que va a ir al desierto? ¿Cuándo levantaría la iglesia que está aquí sobre la faz de la tierra en la gran tribulación? Tendría que venir, ¿qué dijimos? Otra vez. Y la Biblia no nos habla de una tercera venida, nos habla de una segunda venida solamente. Aquí encontramos, aquí se nos dice que Jesucristo vendrá a la tierra del mismo modo que fue levantado, en ese mismo cuerpo. También en que en otros pasajes de la Biblia encontramos mucho de la Biblia que se nos dice cómo vendrá Cristo, que volverá como, vamos a mirar primero cómo vendrá, qué anuncios habrá, qué habrá. Dice en primer lugar, vendrá en medio. ¿Cómo vendrá? En medio de una llama de fuego. En medio de una llama de fuego. ¿Cómo fue levantado Cristo? ¿Quién lo cogió? Dice que una nube descendió y lo cubrió y lo llevó y subió y achado. ¿Se fue?
vendrá primeramente en una llama de fuego. Anuncia su venida preciosa y maravillosa. ¿Cómo dijimos que había venido el Espíritu Santo? Que había venido descendido, ¿qué? ¿Llamas como de qué? Como de fuego. El primer anuncio, la primera señal, no que sea iglesia, como bien, en una llama de qué? En una llama de fuego. En una llama de fuego. Segunda de Tesalonicenses, verso 1, el versículo 7 y el versículo 8. Ahí encontramos cómo va a venir Cristo, cómo lo debe de esperar, cómo lo debemos de estar nosotros esperando, ¿verdad? Segunda, en cómo viene, en su gloria. Fue levantado ¿en qué? En gloria. ¿Dónde está sentado? En gloria. ¿Cómo está reinando? En gloria. ¿Por qué viene en su gloria? Porque Él viene a reinar, a gobernar aquí durante 1000 años. Su gloria va a ser manifestada sobre toda la faz de la tierra. Viene en su gloria. Siempre digo que qué hermoso que nosotros nos dejáramos gobernar por el Señor. Dios siempre ha querido tener un pueblo donde Él se glorifique, donde Él se manifieste, donde Él se revele, donde Él pueda hablar, donde Él pueda enseñar. Por eso mire ese privilegio del pueblo de Israel. Mire ese propósito de Él con ese pueblo. ¿Y qué propósito tiene Dios desde el día que hizo nacer su iglesia? ¿Qué propósito tiene? ¿Ah? Salvar, glorificarse Él en nosotros. Él su gloria la manifiesta, no la gloria de Él es la gloria de Él, pero Él nos hace participantes a través de ¿qué? De todo lo que nos ministra. Sí, amén. ¿Vendrá en qué? En gloria. ¿A qué viene? ¿A qué viene? Cuando se habla del milenio, le sacan muchos comentarios, muchas teorías. Que los 1000 años es el tiempo de la iglesia aquí. Que los 1000 años fue cuando Cristo estuvo en su ministerio. Que ya Cristo no viene en 1000 años, que eso es un reino literal, que eso es simbólico, que eso no es. Y entonces las escrituras, ¿qué valor tendrían las escrituras? Entonces viene, ¿qué dijimos? En su gloria, ¿sí? Viene en su gloria. Mateo 25, verso 31. Léanlo allá porque no lo leo si no me alcanzará. Mateo 25, verso 31. Tercero, como viene con todos sus santos. Con todos sus santos. ¿Cuáles son los santos? ¿Cuáles son? La iglesia redimida, comprada, salvada. Recuerda que cuando dice Dios que el Señor vendrá y que la voz se oirá allá donde está cada uno, ¿dónde? Usted sabe, digo que hay cosas que yo digo al Señor cuando empieza a pensar así, a imaginarme y a ver a Dios. No, Señor, no quiero imaginarme más porque mi mente es muy pequeña. Y entonces me podría equivocar, podría llegar hasta dudar, porque dice, no, pero ¿cómo? Usted sabe que está para redimir y para salvar desde Abel para acá. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cuántas generaciones ha pasado? Y nadie ha resucitado y nadie ha subido al cielo. El único que resucitó y subió al cielo con su cuerpo se llama Jesucristo. Amén. No más. Él es el único que subió y está en su cuerpo. Arriba no hay ningún cuerpo de nadie. Todos están
están aquí esperando ¿qué? La resurrección, la orden de resurrección, la orden que oigan a los que están muertos en el mar, los que están muertos allá, por allá. ¿Saben que en este tiempo ya nadie entierra con cuerpos? Sin ahora hacer, ¿qué es lo que hacen? ¿Eh? Y esa ceniza hasta la echan al río. Oía de un hermano mío, dijo, a mí cuando me muera me llevan a mi pueblito. Y allá hay un río y allá me echan mis cenizas. Y allá las llevaron. ¿Allá? ¿Y las botaron qué? Al río. Se murió hace poco la hija de un hermano. Y dijo, papi, cuando yo me muera, me echen la quebradita donde yo me bañaba. Y allá lo llevaron. En este tiempo, hermano. Ya. Ah, bueno, y entonces esos que murieron y el cuerpo ya no existe, ¿qué pasó? ¿De qué hizo Dios a Adán? ¿De qué cuerpo formó a Adán? Del polvo de la tierra. Tomó polvo y hizo ese muñequito, ¿cierto? ¿Y qué hizo en ese muñeco? Le sopló espíritu. ¿Sabe, mi amado hermano? No importa si lo enterraron, si se lo volvieron polvo, si lo echaron al viento, no importa. Pero de ese cuerpo, pero digo, es que solo creemos porque la Biblia lo dice. De ese cuerpo, dice la Biblia, que cuando suene la voz de la trompeta, entonces es como un abrir y cerrar, que desciende el espíritu que está arriba y toma su cuerpo y se levanta. ¿Lo creen, hermano? Sí, amén. ¿Lo esperas? Sí. ¿Lo quieres recibir? Sí. Arriba lo que está son los espíritus de los muertos, de los que han sido salvos. Pero el cuerpo de nadie está arriba. Le hablaba a Luis Ochoa a las almas que se arrepintieron. Le decía, dice, que María Inmaculada, que murió, que ella no murió, sino que fue levantada también en cuerpo. ¿Dónde dice la Biblia? Ni siquiera sabemos dónde murió María, ni dónde la enterraron, porque la última vez que vemos a María es el día del Pentecostés, no más, no sabemos. Nadie ha subido al cielo en su cuerpo, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, no más, no más. Estoy por ahí orando todavía por los muertos, y yo digo, pero aquí orando por los muertos. No, mi hermano, ya no tenemos nada, ni ellos con nosotros, ni nosotros con ellos. Los muertos están todos esperando este gran acontecimiento de la resurrección de su cuerpo, tanto de los que se pierden como de los que se salvan. Solo que tiene su orden. Los primeros que resucitan son los que creyeron en Cristo Jesús, que es la primera resurrección. Y la segunda resurrección es para los perdidos que ya no tienen esperanza. Entonces dijimos, ¿viene qué dijimos? ¿Qué fue lo que dije? Tercero. Con todos sus santos los resucita y viene con ellos. Los resucita, los levanta y viene con ellos. Nosotros vamos a venir con Cristo en la segunda venida. ¿No se siente feliz, hermano? Amén, aleluya. ¿No se siente bienaventurado? Gloria a Dios. Por eso tenemos que vivir para Dios. Cuarto, ¿cómo vendrá? Como un ladrón en la noche. ¿Sabe cuándo viene? No estemos muy confiados. Tal vez tú cometes tu pecado en el día y te acuestas tranquilo, en pecado, sin arrepentimiento, sin temor de Dios, sin preparación, y esa noche viene el Señor
y así tú hayas hecho ser cristiano muchos años, si no estás en paz con Dios y si no estás preparado, te quedas. Te quedas. Él no nos avisa cuando venga. Él ya nos dejó escrito para que estemos preparados, para que estemos despiertos, para que estemos vigilando. Que no pase lo que pasó en las 10 vírgenes. Todas tenían su lámpara, todas estaban durmiendo, todas sabían que su Señor iba a venir, todas sabían que tenían que estar preparados, que tenían que tener su lámpara llena, que tenían que estar velando y orando. ¿Qué pasó cuando vino? La parábola. Esa parábola es un símbolo de lo que estamos enseñando. Entonces, ¿qué hizo? ¿Estaban qué? 5 nomás estaban despiertas, preparadas, y 5 estaban. Siempre recuerdo el sueño que tuve, lo contaba que era mi nieta, de 3 hermanos de aquí que se quedaban, y era tanto el dolor, hermano, era tanto el dolor, solo pude decir se quedaron. ¿Cuántos irán a quedar, hermano? ¿Cuántos se irán a quedar en la segunda venida? ¿Cuántos, hermanos? Porque es que tenemos una lista de requisitos. No es nomás ser cristiano, no es más llevar un título, no es más decir yo estoy en la sana doctrina, no, mi hermano, sin obediencia no hay nada. No son los años que duremos en el Evangelio los que nos va a salvar. No, ni aún los ministerios, porque ni los ministerios ni los dones nos pueden salvar. Nos salva la obediencia, el amor, la fe. De lo contrario, no. Dice, viene que, cuarto viene que dijimos, como un ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses 5, verso 2. Y segunda de Pedro 3, verso 10, y Apocalipsis 16, verso 15. A ver si quiere leer el Apocalipsis 16, 15. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Amén. ¿Cómo le parece? He aquí yo vengo pronto. ¿Qué advertencia nos deja? ¿Qué consejo nos dio? A ver, ¿qué consejo le hay? Yo vengo como ladrón. Y que sí, eso fue lo que, pero ¿qué consejo le dio? Bienaventurado el que vela. ¿Cuál es el que es el bienaventurado? ¿Cuántos nos invitan a la oración y corremos? ¿Cuántos nos despiertan medianoche a orar y el sueño no nos deja? O de pronto tenemos el celular y vamos, nos despertó, vamos a chatear. O de pronto el televisor. Entonces no puedo dormir. Voy a chatear, ¿cierto? Entonces el Señor lo despertó para que orara, pero usted se pone a mirar, ¿qué? A mirar el televisor, los programas, o a chatear ahí. ¿Por qué cree que lo despertó? Para orar. ¿Qué le estará rodeando? ¿Contra quién estará batallando y luchando en tu vida? ¿Cuál será tu problema y tu vivencia? ¿Por qué te despierta el Señor? ¿Por qué o para qué? Ese celular está destruyendo a muchos cristianos, está destruyendo la juventud, está destruyendo la niñez. Hay muchos hermanos que el Dios de ellos es ¿qué? El celular. El ídolo de ellos es el celular. El día que se les queda, hermano, es como si se les hubiera quedado un pie. ¿Ah? Como si se les hubiera quedado un ojo. Ay, mi ojito lo dejé, ay, mi ojito lo perdí, ay, no puedo caminar, no puedo ir al trabajo porque me hace falta el celular. A ver, hermano, ¿qué tenemos que estar chateando, cierto? Averiguando por allá lo que nos sirve. Bienaventurado el que vela. Bienaventurado el que vela, ¿qué más?
guarda sus vestiduras. Y guarda sus vestiduras, no vestiduras harapientas, vestiduras manchadas, vestiduras rotas, que se te va a descubrir la vergüenza, no de este cuerpo, sino de tu pecado. Se va a descubrir la vergüenza de tu desnudez, de tu pecado. Y Dios no lleva desnudos. Dios lleva gente vestida con ropas blancas, lavadas, emblanquecidas en la sangre de Jesucristo. Vestiduras limpias de lino fino para poder andar con ellos. Que no se nos descubra la vergüenza, le digo allá a la iglesia de la Odisea. Esa iglesia tibia, esa iglesia donde Dios estaba afuera. Te aconsejo que de mí compres oro, ropa limpia. Tú tienes que mirar tu vestido espiritual como está. Tienes que mirar. Eso no se puede mirar en el espejo, se puede mirar esa en la palabra. El espejo de tu vestido está escrito en la palabra. El espejo para tu cuerpo físico tiene el espejo, pero para tu cuerpo espiritual en la palabra de Dios. ¿Qué más dijo qué? Vestidos, y guardan sus vestiduras para que no anden desnudos. Para que no anden desnudo, como está la mayor parte de la iglesia hoy. Hermano, la Biblia dice, es algo dura, la palabra es dura, pero está escrito, hermano. No se pondrá prenda la mujer del hombre ni el hombre de la mujer. ¿Cómo le parece? Si se quitara ese pantalón que la mujer se pone, ¿cómo estaría? ¿Cómo está? ¿Qué dice? Que guarda sus vestidos para que no se descubra su desnudez y qué? Y vea su vergüenza. Yo miro a veces cuando suben por aquí. Digo al Señor, ¿sabe una cosa? Que cuando yo venga, yo ya no les vengo a juzgar de nada. Ya vengo a esa postura. Porque ya no viene a juzgar. Porque ya la palabra nos ha juzgado. Y nos estará juzgando hasta el día que Dios nos juzgue. Y no podemos negarle. No podemos negarle. Ya el Señor cada día nos está ¿qué? Juzgando. Quinto, así le digo, segunda de Pedro 3, verso 10, Apocalipsis 16, 15, ¿sí? Sí. Quinto, a labor de qué? A labor de un arcángel vendré. A labor de un arcángel con trompeta de Dios vendrá. Todo esto se va a cumplir en la segunda venida de Cristo. Tenemos que tener, no nos adelantemos, no demos fechas. No digamos, yo me soñé anoche que el Señor ya venía. Yo me soñé anoche viendo al Señor. Yo me soñé anoche que Dios me hablaba y que yo lo vi. Estamos estudiando, preparando el mensaje para el retiro, jueves y viernes. 1 y 2 de qué? De abril. Ojalá no empiece a hacer planes para volar, ni en avión, ni por tierra, sino que saquemos esos días, que van a ser 2 temas muy lindos. El tema de las 7 figuras místicas y la superioridad de Cristo. Son 2 temas que vamos a tomar. Las 7 figuras místicas y la superioridad de Cristo. Necesitamos aprender. Necesitamos que el Señor lo sabe. ¿Sabe que a pesar de tantos años, pero el Señor tiene mucho todavía que revelarnos y enseñarnos que están todavía que no ocultos, pero están escritos.
están dados. Y nosotros, hermanos, nos detenemos a, como dice el apóstol Pablo por allá en Hebreo, dejemos ya la doctrina de Cristo, el bautismo, la imposición de manos y todo eso. Y vamos adelante, ¿cierto? Porque el pueblo de Dios debe de ser un pueblo sabio, entendido, lleno de sabiduría, lleno de ciencia, lleno de conocimiento, lleno de fe, de obediencia y de fidelidad a Dios. ¿Qué dijimos? A ver, ¿dónde vamos? Quinto. ¿Qué dijimos? A la voz de un arcángel. Primera de Tesalonicenses 4, verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué dijimos? Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo resucitan nosotros? Después de los 1000 años del reinado de Cristo. ¿Resucitan qué? Nosotros. Bienaventurados los que en la primera resurrección y la segunda resurrección ya no les alcanzará. Bienaventurados los que participan de la primera resurrección. Vuélveme a leer, por favor. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo? Cuando el Señor descienda. Él no puede venir antes. Muchos han fijado fechas. Y el Señor me habló, me dijo, y un profeta me dijo que el Señor viene en tal fecha. ¿Sí? ¿Sabes una cosa? Ni siquiera el Señor Jesucristo sabe cuándo es que Él va a venir. Ni los ángeles del cielo saben cuándo es que Él va a venir. ¿Sabes quién es el único que sabe? El Padre. Por eso dice que Él mismo con voz de trompeta, con la orden de Dios, con la orden del Padre, es cuando Él viene. No nos adelantemos a los acontecimientos, a pesar de que se acerca la venida del Señor, pero hay muchos acontecimientos que todavía faltan por suceder antes que el Señor venga. No fijemos fecha. No digamos que el Señor me mostró, que me reveló, que yo me soñé. Un momentico. Vamos, ¿en qué versículo? Dijimos que Primera de Tesalonicenses. ¿Cierto? Sexto. También viene, sexto, viene con sus ángeles poderosos, no son cualquiera. ¿Viene con qué? Con su ejército de ángeles. ¿Saben que Él tiene millones, millares y millares de qué? Ángeles. Yo leí un versículo ayer, anoche cuando estaba leyendo, y encontré algo y tengo que estudiar esa porción. Lo leí, pero la tengo que estudiar. Y encontré algo, que los cielos serán desvanecidos, serán consumidos, y que aún en el ejército del cielo, y entre esos hay ángeles. Tengo que estudiar. ¿Por qué? ¿Cuáles son los ángeles que van a perecer, que van a ser destruidos? Hay que estudiar, porque a veces uno lee y se va como que no tiene que irse. Él vendrá con su ejército de ángeles, y no cualquiera. Ángeles poderosos. Ángeles poderosos. Nosotros reinaremos 1000 años con Cristo. 1000 años con Cristo. Él viene a reinar aquí. Pero hay también otra enseñanza grandísima, porque a veces creemos que Cristo apenas viene y ¡pum!, llegó a la tierra. Un momentico. Él no viene a pisar de una vez
tierra. ¿Por qué? Porque está contaminada, está llena de pecado. Él es santo y él no puede pisar esta tierra. Ya está en el libro de Ezequiel. Allá está. 7 años limpiando la tierra. ¿Ven qué hermoso es estudiar la Biblia? Qué hermoso es poder encontrar esas cosas tan grandes, tan profundas, tan secretas, hay que estudiarlas. Entonces el Señor, si bien, ¿y qué dijo el apóstol Pablo? Otra parte, si no la entendemos. Y seremos levantados para recibir al Señor en las nubes y allá estaremos con Él siempre. ¿Qué diríamos entonces? ¿Vamos a estar en las nubes o vamos a reinar aquí? ¿Dónde vamos a estar con Cristo continuo? ¿Allá en las nubes o aquí? Entonces, ¿de qué tiempo dice? ¿De qué tiempo habla? Qué hermoso. Para mí, yo le decía anoche, ¡ay, mi Señor bendito! Le digo, mira, tú me diste una promesa y esa promesa hasta hoy la sigo cumpliendo y la seguiré. El Señor me dijo, dale desagua a todo el que venga a pedirte. El agua no es que haré en tu tinaja. Y llevo 54 años predicando el Evangelio. Y hasta aquí siempre me sobra mensaje. Y aunque hasta aquí nunca paso, al mínimo 2 horas todos los días estudiando ¿qué? La palabra de Dios. Decía mi hermano José, hermano, ¿cuándo viene a sacar esa maleta? Es una maleta que me regalaron estando casi así de grande. ¿Cierto, hermano José? Que es así, casi de grande. Ahí tengo 120 cuadernos de estudio. Nosotros hay casi 200 cuadernos. Y yo no saco un cuaderno de eso. Todos los días Dios me da ¿qué? Amén. Mensaje nuevo. Y yo le decía a mi hermano, y me duele botar todo eso. Pero ¿sabe una cosa? Que a mí nadie me entiende mi letra. Nadie me entiende mi letra. De pronto una vez, yo siendo muy joven, había un joven que estaba muy enamorado de mí. Y entonces se fue a viajar. Y decía, escríbame, por favor, escríbame. Ok, escribía y me mandaba y decía, ay, qué pesado, pero no le entendí. Eso les cuento. Pero la guardaba las cartas, a ver si cuando viniera se las podía. Decía, ay, qué tristeza, que recibí su carta, pero no le entendí. Así me pasa, hermano, a mí no me entiende nadie la letra. Así que vamos al 6.º punto, ¿cierto? Vamos al 7.º, que ya casi termina. A ver dónde iba, 6.º punto. Dice, 2 de Tesalonicenses 1, verso 7, rápido. Y ese mensaje, y ese versículo está para finalizar este mensaje. Entonces dice, ¿qué dice? Léalo. Porque cuando viniere de repente no os halle durmiendo.